Quinta señal, ¿recuerdas? Y hablamos acerca de por qué hay fe. ¿Por qué hay fe? Porque hemos visto y hemos escuchado. La fe no llega y no es un sentimiento solamente de la nada. Es algo que uno decide creer en base a lo que escucha o en base a lo que hemos visto. 7 señales que hemos estado viendo en el libro de Juan. Hoy vamos a ver la sexta, pero Juan siguió a Jesús porque vio y escuchó lo que Jesús hizo. Porque Dios, quiero que piensen eso, porque un Dios bueno permite que pudieran pasar cosas malas. Y eso es lo que hablamos la semana pasada, cuando la gente se preguntaba, pero ¿cómo es que Dios está castigando a ese hombre que nació ciego de nacimiento? Y a veces pensamos que por estas cosas, y realmente este tipo de cuestiones son las que hacen que muchas personas duden o pierdan su fe. ¿Por qué si estoy cerca de Dios me pasa algo malo? ¿Por qué si Dios es bueno permite que algo malo pase? Incluso algunos piensan, bueno, te quiero preguntar si alguna vez has hecho algo malo. Y hay consecuencias de esas cosas. Y a veces queremos hacer cosas malas sin entender que hay consecuencias de todas nuestras acciones. ¿Cómo podría un Dios bueno permitirme hacer algo malo? Porque Dios te ha permitido decidir por ti mismo lo que quieras hacer. Dios no quiere gente que solamente se convierte en robots y que lo sigan como mecánicamente, sino de corazón. Y eso lo podemos ver en la palabra, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo podría un Dios bueno permitirme hacer algo malo? No, el que decide eres tú. No es Dios. Si Dios fuera bueno, ya hubiera hecho algo acerca de mí. Ya me hubiera ayudado. Dios no va a actuar si tú no quieres que actúe. Dios no va a actuar y se va a acercar a tu vida si tú no le permites que eso suceda. Pero a veces estamos esperando ahí en un rincón, Dios, ¿por qué no me ayudas? Cuando tú eres el que necesita dar el paso y reconocer y decidir qué quieres hacer. No creo que Dios exista, porque yo existo. Es decir, en mi imperfección, ¿por qué Dios nos hizo tan malos? Y esa es una realidad. Naturalmente no somos buenos, somos personas malas. Quiero que pienses en esto. Dios en el cuerpo coexistió con el hombre pecador. Dios bajó a la tierra como Jesucristo y coexistió con gente imperfecta, pecadora, débil y llena de defectos, ¿cierto? Ese es Jesucristo. Ese es Dios, que a pesar de ser perfecto, Él quiere relacionarse con nosotros que somos imperfectos y nos ama. Eso es lo más importante. Podemos hablar de la sexta señal, la resurrección. Siguiendo con la historia del ciego, dice, entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? La semana pasada vimos Juan 9, este es Juan 10. Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Después de lo que vieron, que sanó a un hombre ciego de nacimiento, le llega ese momento donde lo rodean y le dicen, a ver, dínoslo. Y Jesús les dice, ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. ¿Qué más necesitas para creer? Pero algunos de ustedes no han decidido creer todavía, o no del todo, a pesar de que Dios ha sido obvio, a pesar de eso. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es, no solo se los he dicho, se los he mostrado, ha sido obvio. Hay obras que demuestran que yo vengo de parte de Dios. ¿Qué más necesitan para creer? Y la pregunta con la que cerramos la clase pasada fue, ¿puedes ver? ¿Tú que dices que ves, puedes ver? Y también hablamos de que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
es una decisión personal. Vamos a ver Juan capítulo 11, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. ¿Ok? Vamos entendiendo la historia. Lázaro, María y Marta eran hermanos. Lázaro estaba enfermo. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Quiere decir que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, tenía amigos. ¿Te alegra eso? Quiere decir que podemos conectarnos con Jesús a ese nivel de amistad. No el Dios lejano que mucha gente cree que no se relaciona con el hombre pecador. Jesús era amigo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Cuando Jesús recibe el mensaje, fíjate lo primero que dice, no terminará en muerte. Jesús obviamente no estaba ahí con ellos. Hay que entender que Jesús estaba en otro lado. Y le mandan decir que Lázaro está enfermo. Sino que es para la gloria de Dios. ¿Alguna vez has preguntado cómo es posible relacionar enfermedad con la gloria de Dios? Cuando uno está enfermo, especialmente cuando son enfermedades mortales, uno no piensa esto va a ser para glorificar a Dios. Pero Jesús estaba diciendo, esto va a ser para glorificar a Dios. Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que Jesús estaba diciendo es que muchas veces el sufrimiento tiene un propósito divino. Y humanamente a veces no lo alcanzamos a entender ni a ver. Ahí lo puedes ver. Muchas veces para eso Dios permite cierto sufrimiento. Dice en el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Jesús era Dios hecho hombre, pero a pesar de eso tenía una relación tan íntima con ellos que los amaba. Necesitas tener una relación cercana con alguien para sentir eso, ¿estás de acuerdo? A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. ¿No parece muy congruente lo que hace Jesús? Le mandan a decir que su amigo querido está enfermo. Juan nos escribe en esta historia que Jesús amaba a ellos, pero a pesar de eso, Él no salió corriendo a buscar ver a Lázaro. Se quedó 2 días más. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Después de los 2 días, les dice, vamos a Judea. Y mira lo que sucede. Dice, Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Y todavía quieres volver allá? ¿Estás mal? ¿Te has metido en alguna colonia donde sales corriendo? Casi no hay en México, pero si te pasara, imagínate regresar. Vamos a regresar. Ni de loco quieres regresar ahí, ¿estás de acuerdo? ¿No te acuerdas lo que te pasó la última vez, Jesús? Obviamente ellos, ¿crees que querían ir? Claro que no. ¿Acaso el día, y esto me encanta porque mira lo que Jesús aprovecha para enseñarles, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. Y esto, hermanos, amigos, tiene que ver con una enseñanza bien profunda. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz. Continúa diciendo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. ¿Por qué tienes problemas? ¿Por qué tu matrimonio no va bien? ¿Por qué hay situaciones donde dices, ¿por qué a pesar de estoy tan mal?
Porque no estás en la luz. Y lo que Jesús estaba diciendo es, tener 12 horas, tienes una oportunidad. Mientras estés vivo, mientras sea de día, mientras tengas luz, tienes la posibilidad de acercarte a Dios. Pero algunos pasan y pasan los años y siguen igual, no se quieren acercar a Dios. ¿Qué tal tú? ¿Estás tomando la oportunidad que Dios te da de acercarte a Él? Eso significa 12 horas, tener una oportunidad. Necesitamos seguir la luz del mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Mientras yo estoy aquí, ¿te acuerdas? En el mundo, yo soy la luz del mundo. Dice lo que Jesús estaba enseñándoles en medio de toda esa situación de Lázaro y su enfermedad. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. ¿Dónde andas tú? ¿Andas en la luz o andas en la oscuridad? Algunos creen que andando en la oscuridad no se van a tropezar y no les va a pasar nada. Jesús dice, sí vas a tropezar. Ese hombre, Richard Dawkins, dijo, en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay mal, no hay nada bueno, nada más que indiferencia ciega y despiadada. Es decir, si no tienes un propósito claro, si no sigues en la luz, de nada va a servir tu vida. No vas a tener propósito, no vas a tener razón, no vas a tener para qué vivir. Para amanecer, trabajar, anochecer, dormir, casarte, tener hijos y ya. Hay mucho más allá que eso. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Y estaba hablando Jesús de su persona. Si estás conmigo, nunca tropezarás. ¿Te anima eso? Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y los discípulos, que eran bien valientes, dijeron, Señor, respondieron sus discípulos, si duermos, que va a recuperarse, ¿para qué vamos? Que se recupere y que venga mejor él, ¿no? Porque la última vez salimos corriendo. Pero realmente estaban diciendo, pues si duermes se va a recuperar, ¿para qué vas? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Imagínate para los discípulos escuchar esa conversación. No era tan fácil porque tú y yo hemos leído las escrituras y es más fácil de comprender muchas cosas, incluso de tener fe. Pero ellos estaban escuchando a Jesús diciendo, esta enfermedad no va a acabar en muerte. Y luego viene todo lo demás y en este momento les dice, Lázaro ha muerto. Pues ¿qué pasó? ¿No que no iba a acabar en muerte? Pero Jesús veía mucho más allá de la muerte. Por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí. ¿Cómo te suena eso? Medio raro. Ponte en el lugar de ellos. Pero Jesús estaba hablando por causa de ustedes y por las futuras generaciones y por los que hoy estamos aquí, me alegro de no haber estado ahí. Porque lo que viene después es impresionante. Para que crean, pero vamos a verlo. Me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crean y los que vienen después y después y después. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él, ¿no? Imagínate la fe y el ánimo, la tensión que había en el grupo. Los 13 ahí, y de repente Jesús tal vez salió algo y pues ni modo, también vayamos nosotros, vamos a morir con él, lo van a matar. Eso es lo que Tomás veía, ¿no? Y es medio chistoso. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. ¿Sabes por qué Jesús esperó 2 días más?
Porque los judíos, a pesar de creer en Dios, eran muy supersticiosos. Y los judíos creían que el espíritu que le daba vida al cuerpo, cuando tú morías, andaba rondando alrededor del cuerpo 2 o 3 días. Entonces, si un muerto resucitaba en el segundo día, incluso en el tercer día, para ellos era hasta normal. Claro, pues el espíritu estaba por ahí, se volvió a meter y revivió. Eso es lo que ellos creían. Por eso es que Jesús esperó 2 días más, para que el milagro que iba a hacer tuviera la credibilidad que necesitaba tener. Y entonces dice ahí, ya tenía 4 días. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, la hermana de Lázaro, a la que amaba, fue a su encuentro. Y le dice: Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No te suena eso a culpa? Por tu culpa se murió. Por tu culpa. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Te mandamos a decir 3 días atrás o 2 días atrás, ¿dónde andabas? ¿No que somos amigos? Ese es el reclamo de esta mujer a Jesús. Y ese reclamo de muchos cristianos a Dios. Y por eso se alejan de Dios, porque culpan a Dios de cosas que Dios permite en nuestras vidas para glorificarse y para incluso enseñarnos a nosotros mismos cosas que necesitamos aprender. Y muchas veces es a través del dolor, del sufrimiento, de cosas que no son agradables. Y eso es lo que Marta le está reprochando a Jesús. Por tu culpa se murió. ¿Cuántas veces no hemos tratado así a Dios? Por tu culpa. Si tú hubieras querido, si tú me hubieras escuchado, si tú hubieras... Y mucha gente por eso está débil en su fe o ha perdido su fe. Fue tu culpa. Pensar de esa manera hacia Dios siempre va a afectar nuestra fe en Él. Siempre. O sea, hay que tener cuidado de cómo miramos a Dios y que podamos querer manipular a Dios cuando Dios es perfecto, te ama. Y estás viendo la historia, Jesús amaba a ellos. Pero a pesar de eso permitió que Lázaro muriera para enseñar algo más grande a través de ello. Y le dice Marta, después de que lo culpa, le dice: pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y fíjate bien, no sé si te ha pasado de repente que vienes con el corazón en la mano, con algún dolor, con alguna situación difícil, y de repente los hermanos empezamos como a querer darte escrituras y casi teología, y tienes que hacer esto y el otro. Eso es lo que ella pensó. Era como: sí, Jesús, yo sé que resucitaré en la resurrección en el día final, respondió Marta. Sí, eso ya lo sé, pero se murió por tu culpa. Y esto que le dice Jesús, hermanos, es impresionante. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta a quién seguimos, hermano? ¿Te das cuenta, amigo, amiga, a quién Dios te está pidiendo seguir? La resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Hay vida después de la muerte. Y a eso se refería Jesús cuando dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Porque después de esta vida te espera otra mejor. Y eso es lo que Jesús te está invitando. Cree en mí
Porque si tú que vives, todo el que vive, si cree en mí, no morirá jamás. Cuando Jesús oyó esto, dijo, ¿no? Esa enfermedad no termina de muerte. Por eso te decía, Jesús estaba diciendo, pero realmente estaba tratando de decirles algo más allá que no la muerte física. Le dice a Marta, ¿crees esto? La pregunta es, ¿tú crees eso? Porque es fácil venir a la iglesia y ser buen discípulo y estar comprometido cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando sabes que tienes una relación con Jesucristo, con Dios, cuando sabes que te prometió amarte y cuidarte y de repente ves cosas feas, difíciles a tu alrededor pasar, ¿sigues creyendo? Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Sí, Señor. Responde ella, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Porque de tu fe depende todo lo demás. Dice, al ver llorar a María, versículo 33, al ver llorar a María, a los judíos que habían acompañado a Jesús, que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús sabía lo que iba a pasar desde el inicio. Jesús sabía desde antes de llegar a Betania y les dijo a sus discípulos, esto no va a acabar en muerte. Esto va a ser para glorificar a Dios. Jesús sabía perfectamente todo lo que iba a suceder. Y ese es Dios. Dios tiene toda la película de nuestras vidas. Y a veces nosotros estamos en un pedacito y estamos ahí ahogándonos en nuestra fe. Pero Él sabe que hay mucho más adelante de eso. Pero a pesar de que Jesús sabía, cuando Él ve lo que estaba sufriendo la gente y la familia, tiene empatía. ¿Y sabes cómo se llama eso? Bueno, dice, ¿dónde lo han puesto? Preguntó, ven a verlo, Señor. Le respondieron. Dice, y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Hermanos, eso se llama empatía divina. Dios te entiende perfectamente. Dios se conmueve en tu dolor. Dios se conecta con nuestras emociones. Dios es alguien cercano a nuestro corazón. ¿No te alegra eso? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que quiere estar cerca de ti. Y ese era Jesús. Cuando vio cómo estaba todo, se conectó con ellos, lloró, estaba muy conmovido. Y luego dice, ¿dónde lo pusieron? Y se lo llevan. Y cuando llora, era obvio para los judíos. Miren. Era obvio, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos comentaban, ya ves que no falta, ¿no? Este que le abrió los ojos al ciego, ¿te acuerdas la semana pasada? Este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Mira. Si pudiera, algunos piensan así, lo hubiera hecho. Pero como no lo hizo, no puede. Y a veces eso es lo que piensan algunos y les roba su fe. No, si Dios pudiera lo hubiera hecho, pero como no puede, como no lo hizo, es que no puede. Dios puede hacer lo que quiera, pero no lo va a hacer como nosotros y cuando nosotros querramos. Dice ahí, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Una piedra como del piso aquí, ¿no? Redonda, con la que cubrían los sepulcros. No era cualquier cosa moverla, pero Jesús manda esa orden y dice Marta, la hermana del difunto objetó, Señor, debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús.
¿Cuántas veces dudamos del poder de Dios? ¿Cuántas veces dudamos de lo que Dios es capaz de hacer? Y Jesús repitió de la Marta, no te dije, ya te lo había dicho, otra vez, que si crees vas a ver algo glorioso. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, y empieza a orarle a Dios: Padre, te doy gracias porque has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Jesús orándole a Dios, que lo escucha. Dios, como discípulo, como un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, te escucha. No lo puedes ver, pero te escucha. Fíjate, Jesús levantando sus manos, ¿no? Mirando hacia el cielo, diciendo: Dios, yo sé que siempre me has escuchado. Dicho esto, gritó con sus fuerzas, con todas sus fuerzas: ¡Lázaro! ¡Sal afuera! Piensa en toda la gente alrededor, la familia, los amigos, los chismosos, en fin. Viendo todo eso, ha de haber sido impresionante. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Como momia salió Lázaro. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Creo que toda la gente, cuando dijeron vamos a mover la piedra, dijo: a ver, háganse para atrás, ¿no? Y luego cuando vieron salir a Lázaro caminando por él mismo, se han de haber quedado sin moverse. Por eso Jesús les había dicho: a ver, ya, quítenle las vendas y dejen que se vaya, déjenle el paso. Este es uno de los milagros más grandes que Jesús hizo: traer de la muerte a la vida a una persona. Ese es el poder que tiene Dios. Y eso y mucho más. Pero a veces dudamos tanto y culpamos a Dios y tenemos reacciones como las que vimos hoy. Pero realmente es nuestra responsabilidad mantener y cuidar nuestra fe. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Obviamente, o sea, lo que pasó fue impresionante. Ver para creer, decimos. Bueno, yo te animo a que veas las Escrituras y visitas la iglesia, que escuches la Biblia y que puedas ver lo que en la palabra de Dios tiene preparado para ti. Hay cosas increíbles. Luego en el versículo 48 dice: si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Los fariseos estaban enojados. Dice: si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado. ¿Sabes qué era el lugar sagrado? El templo. Van a acabar con el templo e incluso con nuestra nación. Cuando eso es lo que Dios quería, que la gente creyera en Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Esa luz es Jesucristo. Te animamos a que te acerques a estudiar la palabra de Dios, que es la vida de Jesús. Dice Juan 3:19, fíjate bien. Fíjate bien. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Tú puedes decir hoy lo que quieras. No, pero es que yo quiero estar en la luz. No, yo me he esforzado. ¿Sabes qué es lo que habla? Tus hechos. Tus hechos, no tus palabras. Tú puedes decir que eres la mejor persona y que eres un santo y que casi te asemejas a un ángel, pero si tus hechos no están de acuerdo a lo que Dios te está enseñando, tú vives en las tinieblas. Tú has rechazado la luz.
Aún tú, hermano, hermana, si tú no estás viviendo en la luz, eres alguien que puede estar condenado. Así tal cual dice la palabra. Esta es la causa de la condenación. Vino la luz al mundo, pero la humanidad prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. No sus palabras, sus hechos. Lo que haces determinará en dónde vas a estar. ¿Con Dios o sin Dios? Esa decisión es tuya. Puedes venir a la iglesia, puedes venir. Puedes aparentar, pero a Dios no lo vas a engañar. Dios sabe perfectamente quiénes somos y qué hacemos y cómo vivimos. Y de ti depende que tú decidas acercarte o no a la luz. Juan dijo en Juan 20, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Para eso vino Jesús, para eso hizo las señales. Y hoy lo único que tienes que tomar es una decisión: ¿a quién vas a seguir?